producción gráfica. Entonces, producción gráfica es una carrera que engloba desde la preprensa, serigrafía, offset, flexografía, impresión digital, ¿no? Entonces nosotros estamos en esta carrera, que son 3 años, y justamente por esa razón estamos dando un poco del conocimiento que tenemos en el tiempo que tenemos también, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Les voy a, aquí de título, le he puesto efectos especiales en el estampado textil. Entonces, estos efectos especiales en el estampado textil, básicamente hay mucha cantidad de efectos especiales en el estampado textil. Entonces, yo les voy a mostrar algunos y me voy a plantear mostrarles unos 3 o 4 efectos para hablarles un poquito más. Pero justamente les quería, antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta algunos puntos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo, en esta diapositiva, por ejemplo, les muestro lo que es el marco serigráfico. Entonces, el marco serigráfico justamente es una parte de la matriz, ¿no? Por ejemplo, el marco, hay marcos de madera, marcos de metal, hay marcos de metal estáticos, por ejemplo, ¿no? Como el que vemos en el medio, en esta parte de acá, y marcos de metal retencionables. Entonces, ¿qué diferencian estos tres, no? ¿Qué diferencian estos tres? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque muchas veces he ido a las empresas y he podido observar que por ejemplo, quieren hacer un 3D, pero están usando marcos de madera, o marcos de madera, pero no solamente marcos de madera que están bien con una malla bien tensada, sino un marco de madera que de repente ya no tiene buena estabilidad dimensional, ¿no? O sea, que ya no está bien y no te va a ayudar a hacer el estampado. Entonces, por eso es necesario que tú sepas la diferencia, ¿no? Hay marcos de madera, marcos de metal, pero este de acá es un marco de metal retencionable, por ejemplo. Entonces, ¿qué diferencia en estos dos? Es que cuando tú colocas la malla, en este marco de metal estático, tú le vas a agregar acá el adhesivo de mallas, y eso va a sostener justamente la malla, ¿no? Y no va a dejar que se desprenda, que se salga. Entonces, en cambio, este marco de metal retencionable o autotensable, le llaman también, tú colocas aquí y, por ejemplo, aquí con unas llaves, tú lo vas a ajustar, lo aseguras y la malla, cuando se bajó la tensión, tienes la posibilidad a reajustarla y reajustarla, reajustarla. ¿Por qué? Porque una de las cosas que cuestan más son las mallas, y más aún si son unas mallas muy finas, ¿no? Entonces, imagínate una malla 120 que te cuesta 300 soles el metro, colocarlo en un marco de 10 soles, ¿no? Entonces, el marco de 10 soles, por ejemplo, este de madera, se va a desestabilizar, se va a doblar y no vas a tener un buen trabajo, ¿no? Para hacer. Entonces, en cambio, uno de aluminio como este de acá, metálico de aluminio, va a sostener más esa tensión, se va a mantener. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la ventaja de usar este tipo de marcos metálicos, ¿no? Y este que está acá, el retencionable, ¿no? El retencionable, ese te va a ayudar mucho más, pero el costo es mucho más elevado también. Tenemos la ventaja que en Senatit usamos los 3 tipos, porque en las empresas usan los 3 tipos, ¿no? Entonces, por esa razón estamos usando esos 3 tipos de marcos. Aquí también tenemos un detalle con las mallas. Las mallas, seguramente habrán escuchado ustedes que hay mallas de poliéster, mallas de nylon, y también hay mallas de colores, por ejemplo, blanco, amarillo, de otros colores también medio anaranjado, ámbar. Entonces, esos son los tipos, los colores de mallas. Pero también tenemos que saber cómo está hecho la estructura de esa malla. Porque si sabemos cómo está estructurada una malla, vamos a entender el por qué usamos tal malla para tal efecto. O sea, justamente eso es importante, ¿no? ¿Qué malla usamos para tal efecto? Porque siempre me preguntan, ¿y qué número de malla usamos? Entonces, pero no entienden a qué se refiere el número de malla también. Entonces, por ejemplo, aquí te estoy mostrando la estructura de la malla y de qué consta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la trama y acá tenemos la urdimbre de la malla. En lo que queda en la intersección, este cuadrado que está acá, se llama retícula. ¿Se dan cuenta? Entonces ya sabemos un poquito más. Por la retícula es por donde pasa la tinta. Entonces ese es un punto clave que tenemos que tomar. También está el diámetro del hilo. O sea, el diámetro del hilo
Dependiendo del diámetro del hilo, también vamos a tener menos o más depósito de tinta. También es un factor importante. Lo vamos a ver, por ejemplo, aquí. En esta diapositiva, por ejemplo, podemos ver que aquí es un ejercicio que le pongo a mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, no sé si llega a ver, Manuel, el mouse seleccionando, no sé si se puede ver. Correcto, correcto. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver los hilos, ¿no? Esta es una malla fina, al parecer, pero le hemos tomado foto con un cuentahilos o puede ser con un microscopio, ¿no? Entonces, por ejemplo, colocamos el cuentahilo, hay cuentahilos que tienen 1 centímetro, y comenzamos a contar hilo por hilo, cada hilo en cada milímetro y en cada centímetro. Y de esa forma sabemos, por ejemplo, si esta cantidad de hilos que tiene acá fueran 43 hilos en 1 centímetro, 10 milímetros, entonces quiere decir que es una malla número 43. Igual, hay malla 43, 32, 61, 77, 90, 100, 120, 150, 180. Y dependiendo de lo que queremos imprimir, es que vamos a elegir el número de malla. Entonces yo les estoy explicando detalladamente para que ustedes entiendan cuando hablemos específicamente de los efectos especiales, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, este pequeño video que hice. Siempre es bueno que ustedes tengan un microscopio, por ejemplo, y con eso pueden ver más, ¿no? Pueden ver mejor el acabado. Por ejemplo, el contorno de la emulsión, ¿no? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo es el acabado? Entonces, de nada sirve tener una matriz que queremos tener un buen resultado, pero, por ejemplo, no está bien hecho la matriz, ¿no? Por eso también es bueno el fotolito o un positivo tener, ¿no? Entonces, ahí claramente se ven los hilos de la malla, ¿no? Este es con un microscopio y se puede ver claramente. Y después de esto, como ya habíamos hablado, por ejemplo, otro punto importante es la nomenclatura de la malla. O sea, cómo nosotros podemos reconocer qué malla nos están vendiendo. Por ejemplo, acá, básicamente, PET, por ejemplo, acá en las mallas, cuando ustedes vean esta nomenclatura, normalmente viene, hay mallas que vienen más todavía, pero vamos a hacerlo bien reducido, bien pequeño, para que ustedes noten, ¿no? Por ejemplo, PET, ahí sería poliéster, 61 sería, por ejemplo, la cantidad de hilos que hay en un centímetro, y 64, lo que saca 64, vendría a ser el diámetro del hilo. El diámetro del hilo, ¿no? O sea, ¿qué diámetro tiene este hilo? Ese vendría a ser el número 64 que está acá. Y el PB2, el Y que está aquí, este Y nos da el color de la malla. Por ejemplo, esta es malla amarilla, el color yellow, ¿no? Si fuera blanca, sería W. Y acá, PW es cómo está tejido el hilo. Por ejemplo, PW es tafetán, le llaman, ¿no? Entonces el hilo va uno sobre otro, ¿no? Como lo que hemos visto hace un rato, uno sobre otro. Pero también hay otro tipo de tejido que se llama sarga, pero ya no se usa mucho, o sea, es 1-2 o 2-1, va a depender de cómo esté hecho el tipo de tejido. Entonces, básicamente, esta es la nomenclatura de las mallas. Entonces, para que ustedes entiendan bien esa parte. También hay mallas, por ejemplo, que son usadas en lo que se refiere a soportes tridimensionales, ¿no? Con formas o con solventes, ¿no? Entonces, en ese caso usarían, por ejemplo, una de poliamida. Aquí, por ejemplo, podemos ver la retícula, por aquí ingresa la tinta, y aquí podemos ver el diámetro del hilo. Ya dijimos que 120 es el número de malla, la cantidad de hilos por centímetro, 120, 120, pero miren acá la diferencia. Acá nos dice 31, 34 y 40. Entonces, ¿qué diferencia hay entre 31, 34 y 40? O sea, el 31 se mide en micras, 34 en micras y 40 en micras. Entonces, aquí observemos la cantidad de depósito que existe dependiendo de la micra del grosor del hilo. Entonces, por ejemplo, 120, 31 va a dejar más depósito de tinta. ¿Por qué? Porque el hilo es más delgado. 120, 34, un poco menos, y 120, 40, mucho menos. Ahora, esta es una pregunta que es importante. Por ejemplo, si voy a trabajar una cuatricromía donde se usa una malla 120, ¿cuál elegiríamos, no? ¿Cuál de las tres elegiríamos?
Entonces, la respuesta más coherente, después de ver esta estructura, este gráfico, sería la 120-31. ¿Por qué? Porque la 120-31, como tiene un hilo más delgado, la retícula va a estar más abierta, pero va a tener la misma definición, porque son 120, pero va a estar más abierta la retícula. Y como va a estar más abierta la retícula, las tintas, por ejemplo, plastisoles, son muy espesas. Entonces va a depositar, va a permear por ahí, va a permear mayor tinta que con una malla 120-40, ¿no? Va a pasar más rápido con una malla 120-31 que con una malla 120-40. Entonces, eso es lo que quiero que les quede bien claro. Entonces, por eso es importante toda esa teoría, ¿no? Porque por algo está esa teoría, para que entiendan. En cambio, si yo voy a imprimir bolsas de plástico, donde voy a trabajar con una tinta muy líquida, muy fluida, como una tinta vinílica, una tinta UV, por ejemplo, allí no usaría una 120-31, tendría que trabajar con una 120-40. ¿Para qué? Para que tenga buena resolución, pero el depósito de tinta sea mucho menor. Y la bolsa, la tinta que está en la bolsa, se seque mucho más rápido. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es el porqué de usar este tipo de malla. Y ahora vamos a ver el porqué cuando veamos los efectos, ¿no? Entonces, ¿qué otro punto importante tenemos? Las matrices gráficas. Entonces, por ejemplo, estas fotos son tomadas en Cenati. Aquí tenemos un trabajo que hicimos, es una cuatricromía, esta es una malla 120, y ya quedó claro el por qué usamos, no solamente es ir a comprar la malla en la empresa que vende la distribuidora y decir malla 120, no, tiene que ser una 120-31. Si tú en tu empresa trabajas tintas, por ejemplo, plastisol y tintas vinílicas, entonces, como sabes que la 120-31 es para textiles y 120-40 es para gráficos, entonces tú compras una malla intermedia, una malla 120, pero, por ejemplo, la 34, ¿no? Entonces ya depende de ti y también tienes que conversar bien con tu distribuidor, ¿no? Tu distribuidor tiene que entender bien esa parte. A ver, vamos a ver por aquí. Tenemos, por ejemplo, aquí ya lo están encintando, y hay varios puntos también claves, por ejemplo, los colores de la emulsión, ¿por qué tienen estos colores? Uno es morado, azul, verde. Y ya va a depender de la emulsión, va a depender de lo que vamos a estampar, y por eso es que es necesario que en lo que estamos dando nosotros, este conocimiento, es básico con respecto a lo que se da pues en la carrera, ¿no? Entonces aquí también otro punto importante es el rasero. Los raseros están compuestos de dos componentes. Por ejemplo, aquí vemos una cuchilla, que es un material plástico, y este plástico normalmente, casi siempre, o sea, si tú vas ahorita a comprar en la tienda, vas a ver que este material le llaman poliuretano. Es lo normal. El poliuretano es lo que normalmente nosotros compramos, ¿no? Y tenemos el mango. El mango está hecho de madera. En algunos casos, el más rústico, el más barato es el de madera. Pero supongamos que se mancha de tinta, entonces se va a ensuciar y va a demorarse mucho en limpiar este mango de madera, ¿no? Entonces, por esa razón, yo prefiero usar, por ejemplo, uno de aluminio. Entonces, para mí, uno de aluminio es mejor porque como también cuando tú estampas estampados más grandes, este de madera, este mango de madera va a pesar mucho más que el mango de aluminio. Entonces, eso también es importante que tú entiendas, ¿no? Que como esta parte es hueca, o sea, no hay nada dentro, va a ser mejor trabajar con uno de aluminio. Y otro punto importante también es, bueno, que vemos acá esta foto, que está aquí, es una foto de un rasero, pero un rasero ¿de dónde? De un pulpo automático, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que tienen diferentes... Hay muchos más, hay un montón de teoría. Por ejemplo, acá yo he puesto los jebes de poliuretano y hay con formas, ¿no? Con formas, hay con colores y todo tiene una razón. Pero básicamente, te explico así rápido, por ejemplo, el verde puede tener una dureza para una empresa, el rojo tiene otra dureza, entonces para identificar más rápido qué dureza voy a usar, ¿no? De rasero. Y la dureza de los poliuretanos se miden en shores. Entonces sí también es importante la dureza, porque mientras más blando es el poliuretano, más depósito de tinta va a dejar en el soporte. Y mientras más duro sea el poliuretano, el GB, vamos a dejar menos tinta.
Entonces va a depender de lo que estemos haciendo. Y acá, en esta diapositiva, tenemos los efectos especiales en el estampado textil, ¿no? Por ejemplo, no están todos, o sea, hay más, muchos más, pero he dejado algunos para que ustedes los vean y de repente, posteriormente, podríamos hacer algo un poco más detallado de cada uno, ¿no? Por ejemplo, miren, acá está el alto relieve, que le llaman PAF. En las empresas tú vas a escuchar, el efecto PAF es el alto relieve, ¿no? Que tiene un relieve. El sugar, por ejemplo, es un acabado brillante. El shimmer también es un acabado muy brillante, donde tiene partículas grandes y pequeñas. O sea, es una mezcla, ¿no? Por ejemplo, acá no he puesto el perla, pero también es un acabado el perla. El glitter, ¿no? Son escarchas. Otro nombre con que tú vas a conocer el glitter es una escarcha, por ejemplo. Tenemos un acabado plata, un acabado gold, que es muy parecido a la purpurina, ¿no? Un parecido, ahí está, ¿no? Un poco más fino es la plata, ¿no? Pero tiene un acabado parecido a este. Luego el otro efecto que se llama high density, 3D, ¿no? Alta densidad, también le llaman. Y otro efecto especial que a mí me gusta también es el gel, ¿no? Justo hoy vamos a ver un video del 3D, del gel y del foil, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que ustedes esté claro lo que estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a ver por acá, miren este efecto, el efecto alto relieve. Aquí podemos observar básicamente el efecto alto relieve. Miren cómo tiene esta forma redondeada. Cuando tú lo estampas, el efecto es plano completamente, es plano. Tú le puedes dar una capa, después de pasar por el horno, se va a hinchar el efecto. ¿Se dan cuenta? En telas blancas, en una capa ya te queda así, ¿no? Bien bonito y bien intenso el color. Pero en telas oscuras, de preferencia, dale 2 capas, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga buena cobertura. Pero también puedes trabajar con una base opaca y el efecto alto relieve, ¿no? Primero les voy a explicar un poquito. Acá hemos visto ya el alto relieve, ¿ya? ¿Les quedó claro? Acá también, por ejemplo, podemos observar el diseñador que ha trabajado este estampado. Miren, aquí le han dado alto relieve en ciertas partes nada más. ¿Pueden observar? Y este alto relieve ni siquiera era pigmentado. Me acuerdo que este estampado lo hacíamos sin pigmentar. O sea, es un alto relieve, tú lo aplicabas sin pigmentar y luego sobre impresión de un color amarillo, por ejemplo, ¿no? O un dorado. Y luego, cuando pasaba por el horno, recién se hinchaban ciertas partes. Entonces, eso es lo bonito de este alto relieve, que puedes hacer efectos, acabados muy bonitos, donde quieres resaltar nada más ciertas partes. Por ejemplo, los brazos del tumi, por ejemplo, ¿no? Y tú le puedes poner colores, pero después, el objetivo es que después de que has terminado de estamparlo, pase por el horno y recién se eleve. Porque si tú, imagínate que tú estás estampando acá 5 colores, y estampas un color, 2 colores, pones el alto relieve, 4 colores, 5 colores, y luego de ahí, cuando tú estás estampando el tercer color, que es plano, el alto relieve ya se levantó, entonces no te va a dejar estampar. Entonces, el objetivo es que tú estampes todos los colores, no debes darle mucho calor, porque acuérdate que el alto relieve se hincha cuando hay calor. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Cómo se prepara el alto relieve, por ejemplo? ¿Cómo lo preparan el alto relieve? Tú puedes irte a las empresas distribuidoras de tintas. Hay cualquier cantidad de marcas de tintas. Tú tienes que saber elegir cuál, haciendo pruebas, pidiendo muestras, o comprando de repente un cuarto de kilo, probando, realizando tus pruebas de control de calidad, lavado, por ejemplo. Eso es importantísimo. Y después tú dices, a ver, voy a probarlo. ¿Cómo se prepara? Entonces, tú tienes que ver, en la empresa de repente te pueden vender una base, y esta base alto relieve, tú la tienes que mezclar con una base, con una tinta plastisol de repente. Puede ser una opción. Otra forma de prepararlo de repente puede ser que te vendan un aditivo PAF, o sea, un aditivo alto relieve, que a un porcentaje determinado a una tinta la conviertas en un alto relieve. También puede ser el alto relieve y tú tengas que mezclarle, por ejemplo, un neutro si vas a hacerte las blancas, o una base cubriente si vas a hacerte las oscuras, ¿no? Y después tú lo vas a pigmentar al color que tú quieras. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no te venden un alto relieve rojo, amarillo, azul, negro? ¿Por qué no te venden así? Porque
imagínate el stock que tendría la empresa la distribuidora, ¿no? Imagínate el stock que tendría de cada color alto relieve. Y además, a las personas de repente no les gusta el tono de color que tiene, entonces tú lo que tienes que hacer es pigmentarlo al porcentaje que te da la hoja técnica, ¿ya? Paul, La hoja técnica del producto. Sí, dime, Manuel. hay una pregunta, dice si se puede hacer alto relieve, pero con tintas al agua. Claro, muy bien, Manuel, gracias. Claro que sí. Por ejemplo, la que estoy mostrando ahora es Plastisol, pero la ventaja de la tinta al agua es que el acabado es suave. O sea, sí también, así como te he explicado de las bases, hay un alto relieve en aditivo y también en base. Tú tienes que ir a la distribuidora, hay muchas empresas y te van a vender tinta al agua, alto relieve. Pero sí te recomendaría, como te digo, que hagas tus pruebas, porque muchas veces hay personas que le dan, por ejemplo, una capa, luego le dan 2 capas, 3 capas, y le dan la cantidad de capas que quieran, dicen, no, es que se ve más bonito hinchado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú le das muchas capas? Que cuando lo vas a llevar a la lavandería, al lavado, lo vas a hacer la prueba de lavado de control de calidad, se va a desprender. ¿Por qué? Porque no tiene dónde agarrarse. Se ha hinchado tanto que no tiene dónde agarrarse. Y si vas a hacer tinta al agua, yo te recomiendo que lo que estés preparando, pregúntale al que te vende y dile, ¿qué le puedo echar para que me dé mayor resistencia al lavado? Porque acuérdate que la tinta al agua es muy suave. Entonces, te van a decir de repente puede ser un fijador o de repente puede ser un ligante. Entonces, ¿para qué? Para que te sostenga mejor el estampado y no se desprenda. Muy bien, ¿listo? Paul, Sí, dime, Manuel. bueno, no entiendo la pregunta, pero dice, ¿hay base en tinta al agua? Base alto relieve. Sí, como te decía, si esa es la pregunta, bueno, es así, sí, o sea, ya viene la base y tú lo mezclas, o sea, el alto relieve como efecto y tú lo tienes que mezclar con la base que tú quieras. Puede ser una base neutra para telas blancas o una base cubriente para telas oscuras. O sea, viene el efecto alto relieve como base, como tinta, y tú tienes que mezclarlo con otra base que es neutra para tela clara y una base cubriente para tela oscura. Ujú. ¿Listo? Me avisa nomás, Manuel, si hay alguna pregunta. Sí, sí, continúa nomás. Ya, ¿listo? Sí, pueden hacer las preguntas por medio del chat. Y también, Manuel, no te olvides de colocar ahí para que se registren y dejen sus datos para poderles mandar esta información después, ¿no? Sí, ya le copié el link también para poderle mandar la información del PPT y el video también para que anote sus datos, por favor. Ya, listo. Ah, miren, acá, por ejemplo, vamos a ver el efecto glitter. De los que estoy hablando, les estoy hablando bien básico, pero recuerden que voy a enfocarme ahorita en el 3D y en el gel, ¿ya? Y en el foil. Pero, por ejemplo, los glitter vienen en diferentes tamaños. Son escarchas, o sea, como cuando tú te vas a la librería y te compras una escarcha, le dices, ¿me da escarcha? Entonces te van a dar una escarcha bien finita, brillante, ¿no? Que se parece a estos de acá. Pero esa escarcha no te va a servir para lo que estamos haciendo nosotros en el estampado. Es muy parecido, o sea, nosotros no sabíamos, imagínate, no sabíamos que tenía un tamaño, ¿no? Entonces cada escarcha, cada glitter tiene un tamaño específico y también tiene una forma. Entonces hay una tecnología detrás, no solamente son pedacitos de brillo, muchas veces son un polímero, es un plástico que lo cortan de cierta forma. Incluso con los alumnos, yo les he mostrado, por eso es bueno que tengan un microscopio y verifiquen con el microscopio el estampado, por ejemplo, de un glitter. Y van a notar que muchas veces la tecnología del glitter es su forma hexagonal. ¿Para qué? Para que cuando le caiga luz refleje por diferentes lugares, ¿no? O sea, haya un mayor reflejo. Si fuera un círculo, por ejemplo, no tendría mucho, ¿no? Pero hay también varias formas de glitter. Entonces, es un detalle, ¿no? Y otra cosa son los colores. Por ejemplo, acá tienes un glitter amarillo, un glitter rojo, un glitter fucsia. O sea, hay diferentes colores de glitter. Pero también este glitter viene como escarcha, acuérdate. Y tú lo tienes que mezclar ¿con qué? Con una base glitter. Si no tuvieras una base glitter, imagínate que tú estás en tu taller, te compraste el glitter, entonces no tienes una base glitter. Lo mezclas con una base neutra, una base transparente. Entonces, siempre es bueno, mejor usar la base que es especial para el glitter, pero si no tuvieras,
Entonces trabaja con una base neutra, lo mezclas a un porcentaje que te van a decir el distribuidor que te vende el glitter, de repente te dice, échale 5%, échale 10% de escarcha, entonces va a depender del porcentaje que tú desees. De repente tú no quieres que sea un glitter muy cargado, de repente 5%, de repente 10%, ¿no? Y así tú vas jugando, pero recuerda siempre, haz tus pruebas de control de calidad. ¿Con tinta al agua se puede usar el mismo glitter? Se puede usar. O sea, el glitter es el polvo. Y tú lo mezclas con la base, ¿no? Bueno, dos preguntas. Sí. Dice, cuando se trabaja franela con alto relieve, ¿debe aplastarse la prenda antes? ¿O es mejor planchar antes para quemar el feeling? Ah, ya. ¿Cuál es, Ah, cuál es ya. mejor? Ah, Ahí está. bueno. Mira, justo hoy estaba, me habían preguntado algo parecido, y sí tienes las dos opciones. Una es, tú tienes una matriz ciega le llaman a una matriz, imagínate la matriz que vemos acá, en esta matriz de acá, por ejemplo, pero imagínate sin diseño, o sea, solamente emulsionada nada más, así como está esta parte, pero todo, 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 todo. Así como está, tú le echas la tinta, tú puedes echarle una tinta transparente, no sé, una tinta líquida, que sea líquida. Entonces, y le pones un rasero, la dureza de rasero bien duro, o sea, la más dura que tenga. Por ejemplo, puede ser un 75, 80, si tienes 90, mejor. Entonces, ¿qué haces? Antes de estampar, tú colocas la prenda en el pallet, colocas la prenda en el pallet y haces como si estuvieras estampando, pero con esta matriz así que está sellada, ¿no? A esa matriz que está sellada con emulsión nada más, le llamamos matriz ciega. Y eso va a hacer que los pelitos de las poleras, de las telas, hay un montón de telas, de las poleras que están levantados, eso se llama peeling, el peeling de la tela, P-E-E-L-I-N-G, peeling de la tela, se levanta. Entonces, ¿tú qué haces con esta matriz? Lo aplastas, ¿no? Se aplana. Y luego después, apenas tú has hecho eso, se ha aplanado, tú tienes que estampar ahí. O sea, esa es una forma, ¿no? Lo estampas y te va a quedar un acabado más liso. Mira, se aplanó, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú dices, ah, ya, lo voy a, lo he presionado, ya lo dejé así, pero después de un rato va a levantarse. Entonces, por eso tiene que estamparse y luego de ahí, listo, pues, ¿no? Va a quedarte liso el acabado. Pero, como dice el compañero, también es una buena opción, es que prendas tu plancha, lo único malo es que vas a gastar electricidad, prendes tu plancha, pones tu polera allí, planchas unos segundos, no sé, pues 5 segundos, ya, lo planchas, lo sacas y lo colocas en el pallet. Y eso va a hacer que cuando tú estampes, ya eso sí te queda muy bonito, como si ya lo hubieras planchado, ya te queda. Muy parecido. Entonces son pruebas que uno hace, y sí, yo le recomiendo que haga las dos formas y cuál le parece mejor, ¿no? O sea, yo estoy seguro que le va a quedar mucho mejor el del planchado, para eliminar el peeling. Pero, como le digo, tiene que hacerlo rápido, pues, ¿no? O sea, tiene que planchar y tiene que colocar y no debe tocar la prenda ya. Y luego tiene que estampar, ¿no? Le va a quedar muy, muy buen acabado. Muy bien. ¿Listo? Entonces seguimos, Manuel. Sí, hay ¿Sí? una pregunta, dice, ¿cómo diferenciar los tamaños de las partículas de las escarchas? Ah, esa es buena pregunta. Miren, ahora los alumnos saben, nuestros alumnos saben que tienen que ser bien ordenados. Entonces, tú cuando compras una escarcha, las escarchas ya vienen con numeración, o sea, te lo venden ya, te dicen, por ejemplo, la escarcha te puede decir, ah, es 1/128, 1/256, así te lo venden, ¿no? O te pueden decir, tiene 10 micras, ¿no? 20 micras, lo que sea, pero tiene un tamaño. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Rotularlas. Muchas veces o el rótulo ya está ahí. ¿Y qué pasa? Que lo ensucian y luego se les sale el sticker, ¿no? Entonces, no te cuesta nada que cuando tú regreses de comprar la tinta o la escarcha o el sobre, le pongas una cinta de embalaje transparente, lo pegas y no se te va a perder. Entonces, eso es así. Otra forma ya, si quieres ser bien minucioso, ya tendrías que usar, como le digo a los alumnos, por eso es bueno que tengan un microscopio y tendrías que medirlo, pues, pero te evitas el problema, ¿cómo? Simplemente rotulando, ¿no? Una pregunta más para que continúes, Paul. Dice, ¿cuál Ajá. es la diferencia entre glitter y sugar? Ah, ya. El sugar, como dice su nombre, es como azúcar, le llaman, ¿no? Es un acabado, es como una escarcha,
Las escarchas normalmente son grandes, los glitters son grandes, pero el sugar es más finito, bien finito, muy finito. Entonces, el acabado es un acabado muy fino y solamente lo usas para espolvorearlo, o sea, como que lo espolvoreas encima. O también lo puedes mezclar con una base muy líquida, muy suelta, un plastisol muy suelto, y lo puedes aplicar. Por ejemplo, ese sugar lo mezclas con la base y lo aplicas, ¿no? Pero eso es una opción, ¿no? Pero normalmente lo espolvorean. Lo único malo de eso es que después, si lo espolvoreas, como que no tiene muy buena resistencia y se va a desprender poco a poco. Por eso es que hay unos politos muy bonitos, que son bien finitos, la escarcha es muy finita, medio translúcida incluso, y luego de ahí se desprende, ¿no? Entonces dicen, ah, no me gusta, porque mira, yo lo toco, el estampado, y mira cómo está mi mano, está manchada de escarcha. No me gusta la escarcha. Entonces, en ese caso, si no quieres que pase eso, y es un peligro porque los niñitos pueden, su mano llevarla a la boca y se lo consumen y les hace daño, entonces, ¿qué tienes que hacer? Mejor sería, en vez de espolvorearlo, que tú lo mezcles con una base y luego lo imprimas, ¿no? Pero ya eso tienes que preguntarle a tu distribuidor de tintas cuál base sería la más adecuada. Ujú. A ver, te ¿Ya? molesta. Otra pregunta más. Sí, dime, Manuel. ¿Qué número de malla es recomendable para trabajar el efecto glitter y cuál sería la dureza del rasero para usar? Ah, mira, se me pasó como les comentaba que estas bases solamente les estaba explicando rápidamente porque las que más me interesan son las otras. Este efecto glitter, como pueden observar, como tiene una escarcha grande, entonces tú tienes que trabajar con una malla muy abierta. Entonces, ¿qué número de malla es adecuado? Por ejemplo, allí se tiene que trabajar con una malla número 10 hilos por centímetro, 15 hilos por centímetro, 21 hilos por centímetro aproximadamente. Entonces, imagínate un centímetro y que cuentes 10 hilos en ese centímetro, imagínate. O 15 hilos, o 21 hilos. O sea, son mallas muy abiertas, para que el glitter pase tranquilamente. Si tú trabajas, por ejemplo, con una malla número 43, no va a pasar el glitter, por las puras. Una 32, dices, voy a probar con la 32, no, por las puras. No te va a servir. Y si te sirve, te va a servir, va a pasar poquita escarcha y no tiene sentido, pues. Entonces mejor vas y te compras una malla más abierta y va a dejar un buen depósito de glitter y se va a notar el efecto. Entonces eso es así, ¿no? ¿Y qué dureza de rasero? Puedes trabajar, si tú, imagínate que trabajaras con una dureza baja, con una de 65, porque dices, voy a dejar buen depósito. Pero ¿qué pasa con eso? Que cuando tiene el diseño líneas delgadas, ¿no? Un detalle fino, se va a embotar. Entonces tienes que trabajar unas 70, 75 shores de dureza de poliuretano. Ujú. Listo, Manuel. Ahí tienes otra Ya. pregunta, Paul. Ah, ya. Sí, Dice, suponiendo que no encuentro el color adecuado de shimmer, ¿puedo preparar mi propio shimmer con el glitter fino? excelente pregunta. Sí, por ejemplo, aquí te muestro, no sé si llegas a notar el mouse, acá hay uno que es medio translúcido, ¿no? Que es medio plomito, es un shimmer, ¿no? Y ese shimmer plomito que está acá, que tú puedes ir a comprar también en las distribuidoras, vas a ver que hay esos tipos de shimmer y también vas a ver que son así, o sea, es una base shimmer, o sea, hay una base shimmer o base glitter, ¿no? Y entonces que tú puedes comprar y tú puedes pigmentarlo también, ¿no? O sea, tú puedes pigmentarlo del color que tú quieras, por ejemplo, pero también no le vas a echar un montón de pigmento porque si no se va a salir, ¿no? Tú tienes que agregarle, si es base glitter o base shimmer, le puedes agregar un poquito, ¿no? Y también puedes mezclar, por ejemplo, una escarcha dorada con una escarcha plateada y te va a dar un acabado, ¿no? Una escarcha roja y una escarcha amarilla te va a dar otro color, ¿no? Entonces, así te va a dar diferente efecto. También lo puedes pigmentar, pero mínimo, ¿no? No mucho. No te conviene pigmentarle. Le puedes dar un tono distinto, pero no te conviene, porque puedes tener problemas con el lavado, ¿no? Puede haber sangrado. Sangrado es cuando el pigmento se desprende del estampado y mancha la tela, ¿no? Ujú. No te vayas a pasar, o sea, haz tu prueba, siempre hazlo, o sea, no importa que el fabricante, por ejemplo, te dice tu hoja técnica, es para que te guíes de la hoja técnica, sí, pero si tú crees, dices, a ver, voy a probar, pruebas, haces todos tus controles de calidad que tu cliente necesita, de que no se salga lavado, todo eso, y te funciona, bien, ¿no?
Pero claro, si no, vas a tener problemas. Vas a tener problemas, ¿no? Ujú. Continúa, Paul, continúa. Sí, mira, aquí, por ejemplo, este es el efecto que les quería hablar, es el efecto 3D. Entonces, el efecto 3D es un efecto que se trabaja con una emulsión capilar o una emulsión 3D. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros normalmente trabajamos ese glitter, ese shimmer, una tinta directa, lo hacemos con una emulsión delgada, o sea, una emulsión fina, pero en cambio cuando queremos llevar a obtener acabados 3D, o sea, que tengan esta altura, que es diferente al alto relieve. El alto relieve, ¿te acuerdan que yo les dije que tú lo estampabas? Cuando salía del horno, cuando sale del horno, recién se hincha, o sea, ya se hincha en el proceso del calor. En cambio, el 3D, ¿qué diferencia hay? Su efecto tridimensional, o sea, que tiene corte. ¿Se dan cuenta? Tiene un corte, como si fuera rectangular. ¿Ven? No es hinchado. O sea, está elevado, sí, pero no es redondeado sus bordes. Entonces, eso es lo que lo diferencia, el alto relieve del 3D. Entonces, ¿qué diferencia? Que yo voy a tener que usar una emulsión gruesa, por ejemplo, hay emulsiones que vienen capilares, que le llamamos, que vienen con un cierto grosor. Y ese grosor está determinado por una cantidad de micras. Por ejemplo, puede haber 50 micras, 100 micras, 250 micras, 400 micras. Entonces, por ejemplo, para hacer este efecto, podrías trabajar con una emulsión de 400 micras, o sea, tiene un grosor esa emulsión. Y cuando tú estampas, le das 2 capas, 3 capas, 5 capas, las capas que tú quieras, pero siempre tienes que termofijarlo. Termofijar es pasarlo por el horno y que le dé una temperatura, ¿para qué? Para que el plastisol se polimerice por completo. ¿Está bien? Miren, por ejemplo, aquí yo hice una grabación de una tinta 3D. Miren acá, por ejemplo. Miren la viscosidad que tiene la tinta 3D. Y esta tinta 3D, tú tienes que mezclarlo con un pigmento. ¿Se dan cuenta? Tú tienes que mezclarlo con un pigmento al porcentaje que te dice la hoja técnica. Hay hojas técnicas que te pueden decir de cada producto, mézclalo con un 5%, mézclalo con un 10%. Va a depender de qué base has comprado. Pero también hay bases, hay tintas platisoles 3D de colores, ¿no? Por ejemplo, amarillo, rojo, azul, y ya puedes estamparlo directamente, no necesitas pigmentarlo. ¿Qué ventaja tiene eso? Que como ya han sido probadas en el laboratorio de la empresa que lo ha hecho, tú no vas a tener problemas de que está sangrando, por ejemplo. Pero si tú en tu taller que estás comenzando recién no tienes balanza, entonces, ¿qué haces? Te compras estas directas. En cambio, si tú ya tienes balanza, te conviene comprarte esta. ¿Por qué? Porque compras esta base 3D y tú tienes tus pigmentos que vienen en poco cantidad, ¿no? Entonces, si te compras, por ejemplo, 20 kilos de base 3D y te compras 1 kilo de cada pigmento y al final puedes elegir el color que tú quieras, ¿no? Puedes mezclar, por ejemplo, con rojo al 10% o al 5%, y ya tienes un color, ¿no? Y así vas trabajando. Hay bases 3D que son transparentes, o sea, para telas claras, y hay bases 3D para telas negras, telas oscuras. Entonces tienes que elegir la base que tú quieras. Pero, por ejemplo, las 3D directas, rojo, amarillo, azul, también la puedes usar. O sea, tú puedes usarlas y no vas a tener problemas con el tema del sangrado, ¿no? Que podría pasar, ¿no? Podría pasar si no tuvieras balanza. Siempre es bueno tener una balanza para que tus fórmulas se mantengan en el tiempo. ¿Listo? Paul, Sí. acá hay una pregunta, dice, ¿cómo fijar el alto relieve 3D? ¿Se coloca la plancha en poca presión? Ah, mira, ya, sí, ahí sí hay un detalle bien que tienen que tener bien claro. El 3D, como hemos visto aquí, por ejemplo, en la anterior diapositiva, es grueso. Entonces, imaginemos que tú tienes un taller que no tiene un horno, porque lo mejor sería que para trabajar en efectos especiales, como lo que estamos viendo ahora, a partir de ahora, sí es bueno que tengas un horno. Pero yo no tengo horno, dirá, ya, bueno, bueno, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Una forma de solucionar, ¿cuál es? Que tú apliques la primera capa de 3D, la primera capa de 3D que le estás aplicando, lo aplicas con mucha presión. ¿Con mucha presión? ¿Para qué? Para que la tinta permee bien por la malla y que se agarre del tejido, o sea, que ingrese al tejido y que se agarre bien, ¿no? ¿Para qué? Para que no se desprenda. Entonces, es lo primero que tienes que hacer. Entonces, le das mucha presión.
luego lo secas, si tienes una estufa, por ejemplo, ahorita vamos a ver un video, una estufa que es para que se agarre bien, o sea, como que ya lo estás polimerizando. Entonces, y luego de eso ya aplica los demás colores y lo va secando muy, muy bien. Lo va secando, lo va secando, lo va secando muy bien. Porque acuérdate, el plastisol se termofija a 160 grados por un minuto. Entonces, muchas veces, si lo trabajamos, por ejemplo, con una secadora, aunque sea industrial, tú vas a estar secando por acá, por ejemplo. Vas a estar secando acá, y luego de ahí de un rato te distraes y ya estás por acá. Te distraes, estás por acá, te dices, ah, ya está ya. Pero ¿qué pasó? Que en esta parte, por ejemplo, no lo has secado por completo. ¿Y qué va a pasar? Tú dices, lo voy a llevar, lo lavan y se desprende, comienza a desprender por las partes donde no se ha curado la tinta. ¿Te das cuenta? Entonces, una forma podría ser llevarlo a la plancha, también podría ser, pero acuérdate que cuando tú planchas, y como este es un estampado grueso, claro, ahorita estoy exagerando, es grueso, entonces la plancha va a estar acá, pero va a comenzar a termofijar la parte superior, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la parte del centro y la parte de abajo? Entonces, eso no te ayudaría mucho. Te ayudaría en cierta parte, pero no te ayudaría mucho si es que no lo has secado bien por el medio, ¿no? Entonces se va a desprender igual. Por eso es que nosotros vemos un montón de pueblos en Gamarra o en talleres pequeños que no tienen los hornos y se desprende. Pero si tú tienes los cuidados, así como te explico, aplicarle con buena presión la primera capa, secarlo bien, y luego de ahí, al final ya le das el planchado, puede ser, ¿no? Puede ser. Ujú. Puede ser una Paul, opción. Sí. hay dos preguntas. Este, la primera dice, ¿a qué te refieres cuando hablas de una tinta al 10%, 20% cuando se prepara el color? Ah, ya. La segunda es, ¿hay bases 3D donde se puede pigmentar con plastisoles directo? ¿Y cuál sería el porcentaje? Ya. Ya, lo que me refería hace un rato cuando dije justamente lo que dice bueno, la persona que ha preguntado, por ejemplo, esta es una base 3D, ¿no? Esta es una base 3D. En la hoja técnica, esta es una base 3D, por ejemplo, de la marca Printo. Es el TXP 3D base Plus 300, algo así, no me acuerdo ahorita su nombre exacto, pero más o menos es así. Ellos te pueden decir en su hoja técnica, ingresa a su página web, ¿no? Buscas en su hoja técnica, te va a decir, este producto se mezcla con un 10% de pigmento. O sea, a eso me refería, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi balanza, yo preparo 100 gramos de tinta en un vaso, de la base, de esta base que está ahí, de esa base que estoy hablando, de esta base que está acá, yo pongo, por ejemplo, ahí 100 gramos. Y como te dicen, al 10% de pigmento, tú mezclas, por ejemplo, agarras pigmento rojo y le agregas 10 gramos en el envase de acá, ¿no? O sea, estás preparando 110 gramos. Lo mezclas y ya tienes tu color como el que está acá, ¿no? ¿Te das cuenta? Y de repente dice, tu hoja técnica de repente dice, no, se trabaja al 5%. Entonces quiere decir que 100 gramos de tinta y le echas 5 gramos de pigmento. Y en la segunda pregunta nos dicen, oye, pero yo tengo, por ejemplo, plastisol directo. O sea, un plastisol directo para estamparlo directamente sobre una tela negra o una tela blanca. Y yo quiero estampar esto de acá, es lo que normalmente uso, directo, plastisol plano. Y dices, oye, pero yo quiero que tenga un acabado 3D. Entonces, podrías mezclarlo con, por ejemplo, supongamos que esta es la tinta plastisol directo y esta es la base 3D, de repente podría ser, no sé, pues a un 70% de esta base con un 30% de esto, ¿no? 50-50. Lo que pasa es que tú tienes que probarlo. O sea, yo te puedo decir, pruébalo al 70-30, pero tú cuando hagas tu prueba, te va a funcionar, pero de repente vas a decir, oye, me funciona, pero el color, la intensidad, el acabado no me gusta tanto. De repente 50-50, ya, entonces prueba los 50-50. Siempre tienes que hacer tus pruebas. Ujú. ¿Listo? Listo, Manuel. Entonces ya está, ¿no? Vamos a ver por acá. Acá te quiero mostrar el plastisol gel. El plastisol gel. El gel es este acabado que te da aquí, ¿no? Ven acá como un acabado como si fuera una gota de agua sobre el estampado. Hace rato hablamos de la escarcha. Ya, entonces imagínate una escarcha y sobre esto le han aplicado el gel. Entonces miren acá, por ejemplo, aquí está saliendo, este es un horno que tenemos allá en Senati. Hicimos una muestra, ¿no?
Como pueden ver, me gusta el escudo de Perú. Entonces, aquí lo hicimos con el gel, ¿no? Y este es un polo, creo que es el que uso para hacer mis videos. Entonces, ¿cómo aplicamos esta base? Imagínate que estamos trabajando con 3D, con una emulsión 3D. ¿Por qué? Porque necesitas un buen depósito de tinta. ¿Un buen depósito para qué? Para que te quede como esta gota, ¿no? Para que te quede con este acabado. Entonces, tú necesitas aplicarle una cantidad de tinta elevada, ¿no? Un buen espesorado. Y luego cuando pasa por el horno, de repente lo ves mate, cuando tú estampas lo ves mate. Incluso vamos a ver un video más rato, lo vas a ver mate, pero cuando ha pasado por el horno, ahí vas a ver el acabado brillante, mira. O sea, cuando ingresó era mate, miren, y cuando sale, cómo queda el acabado con ese acabado gel, ¿no? Ahora me dirán, pero esto se puede blanquear dependiendo de la marca, por eso tienes que coger una buena marca, y entonces tú vas a decir, mira, esta marca cuando yo lo lavo se blanquea, pero por ejemplo la que yo he usado acá, ¿no? Está transparente, yo lo tengo ya bastante tiempo, ¿no? Tiene ya bastante tiempo este video también. Lo he sacado de la colección. Miren, este de acá he mezclado el 3D de base y de encima del 3D le he puesto el gel. Entonces miren cómo queda. Miren cómo se ve el acabado acá. Es mate, pero ya tiene el gel ya. Entonces, ustedes dirán, pero qué raro, o sea, es un gel que se ve mate, pero cuando le das calor, mira, esta es una estufa, la que seguramente tienen en sus talleres ustedes. A ver, un ratito. Y acá, por ejemplo, le estoy pasando despacio la estufa. La estufa es como una hornilla de tu casa, ¿no? Funciona con gas y acá comienza a emitir fuego, ¿no? Como fuego. Por el calor, ¿no? Eso tiene una parte como una parte cerámica y comienza a calentar, como si fuera un infrarrojo o algo así. Y miren aquí cómo comienza a calentar tanto, comienza a salir un vapor del gel, como un vapor. Y miren, ahí todavía le faltaba brillar, pero ya hay ciertas partes donde ya está comenzando a brillar. Entonces, esas partes donde comienza a brillar, tú tienes que guiarte de eso. Si tienes en tu taller, por ejemplo, manual, entonces tienes que hacerlo así, ¿no? Y poco a poco va a comenzar a darte este efecto brillante que vemos, ¿no? Miren aquí el efecto brillante que está saliendo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo bonito del efecto 3D y cuando mezclas el 3D con el gel, ¿no? Hubiera sido bonito traer un polo, lo tengo ahí mi polo de ese estampado. Miren ahí, el brillo. Como un espejo, ¿no? Como un espejo. Mientras la capa esté bien pareja, va a quedarte como un espejo. Pero también tienes que tener cuidado, porque si tú le das mucha presión ya, cuando ya está alto, y le das mucha presión, la tinta va a pasar bastante cantidad de tinta y se va a embotar, y no te va a quedar bien el acabado, ¿no? Se va a embotar. Ujú. Muy bien. ¿Listo? Hasta ahí. Y el último efecto, hay más efectos como les he dicho, pero les quiero mostrar el último efecto que vendría a ser el efecto foil. El efecto foil es una lámina de aluminio que vemos acá que tiene un color específico. Por ejemplo, en este caso es dorado, hay plateado, hay azul, hay rojo, amarillo, el color que tú quieras. O sea, hay mucha variedad de colores. Entonces, este foil se aplica el adhesivo primero, de base, y luego sobre eso se coloca el, la lámina, tú lo cortas al tamaño que tú quieras, viene en un rollo de 60 centímetros aproximadamente, hay diferentes marcas, ya tienes que ver cuál, y entonces tú cortas el tamaño que tú quieres, ya le estampates el adhesivo, y luego lo llevas a la plancha y lo planchas. Hay diferentes tipos de adhesivo foil, hay diferentes tipos. Por ejemplo, en el video que te voy a mostrar, yo he usado un tipo de adhesivo, ¿no? Entonces quiero que tú lo veas. A ver, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, acá está el foil, ¿no? Ahí está el foil. Este es el efecto que te quiero mostrar. Y acá vamos a ver el video. Ahí viene, así viene el foil, pero tienes que tener cuidado con esta parte, porque esta parte es muy sensible. Tú le pones, por ejemplo, tu mano en esta parte de acá, por ejemplo, esta parte de acá, tú le pones, por ejemplo,
la tijera, lo chocas con algo, se maltrata. Si tú lo arrugas el foil, se hace un hueco acá, o sea, como que esto se desprende, la lámina. Entonces ahí tienes problemas, pues, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Miren acá. Así viene un rollo. Por ejemplo, estoy usando esta tinta de acá, Thermofix se llama, y mueves la tinta siempre. Miren la tinta cómo es. Acuérdate, esta es una forma de hacer el estampado de foil. Una forma, hay varias. Solo te estoy mostrando una nada más, ¿no? Aplicas la tinta, ¿no? El número de malla que estoy usando acá es una malla número 43 hilos por centímetro. El rasero que estoy usando es unos 70 de dureza, 70 chores de dureza, para que me quede definido los bordes. Y la cantidad de pasadas que tú le puedes dar la cantidad que tú quieras. Pero siempre, ya con la experiencia, tú vas viendo cuántas pasadas le tienes que dar, ¿no? ¿Ven? Y ahí está el acabado. Como pueden observar, no es totalmente transparente el adhesivo, pero al final, cuando tú lo secas, va a tener esa forma, ¿no? Cortas el material que vas a usar, por ejemplo, en este caso el foil ya está cortado, retiras el polo con mucho cuidado, porque ¿qué pasa si no lo retiras con cuidado? Como está húmedo, porque no lo he secado, ¿te has dado cuenta? No lo he secado, está húmedo, se puede chocar el estampado y te va a manchar y después se va a contaminar porque el foil se va a agarrar del adhesivo, acuérdate. Entonces, si tú lo sacas sin cuidado, va a pegarse. Entonces vas a tener problemas ahí. Miren ahí. Ahí lo estoy colocando en la plancha. La temperatura aproximadamente 160 grados, 170 grados, dependiendo del fabricante de tintas. Pero acuérdate, depende de tu plancha también, pues, ¿no? Ahí le he puesto este pedacito con foil plateado y este pedazo más grande, le he puesto con un foil multicolor, le llaman ese foil. ¿Por qué? Porque te da un acabado de varios colores a la vez. Ajá, miren, ahí lo retiras con mucho cuidado también. Tiene que retirarse en frío, eso es importante, que se retire en frío. Ahí lo vas sacando. Y esperas a que esté frío. Le pasé el trapo porque hay veces que siempre hay partecitas ahí que de repente no están bien pegadas. Entonces le das el trapo y va a ayudarle, ¿no? Y después lo retiras. Por ejemplo, acá hubo un poquito de dificultad. Entonces, ¿qué haces? Lo sacas del otro lado, ¿no? Y listo, se acabó. Y Bueno, ahí tenemos el acabado foil plateado y un foil multicolor, ¿no? Entonces he juntado dos foils a la vez para que ustedes vean cómo es que se puede trabajar, ¿no? Ya depende de ti cómo trabajarlo, ¿no? Paul, Esta es una forma de aplicar el foil. ¿Listo? Paul, Sí, Manuel. hay dos preguntas. ¿Cuál es el procedimiento para trabajar con emulsión 3D? Y la otra es, he visto que planchan el adhesivo y luego el foil. Mi duda ¿es necesario planchar el adhesivo? Ya, como les explicaba, esta es una forma de hacer el foil, una forma, ¿ya? Hay varias formas. O sea, esta es una forma. ¿Por qué? Porque el adhesivo que yo tengo allí en este video, que he hecho hoy justamente para ustedes, porque este video no le colgó en ningún lugar, entonces el adhesivo eh, que he usado se trabaja de esa forma que he usado yo. Entonces, esa es una forma. Hay otros adhesivos que trabajan diferente. Por ejemplo, le voy a explicar otra forma, una segunda forma de usar el adhesivo foil, pero no este, ¿eh? Otro adhesivo foil. Mira, tú estampas los colores que tú quieras, por ejemplo, ¿no? Y también le aplicas el foil, por ejemplo, el adhesivo foil. Y luego después lo puedes llevar a la plancha, ¿no? Secado, incluso el adhesivo ya seco, seco por completo, y lo puedes planchar, ¿no? Esa es otra forma. ¿Se dan cuenta? Ahí van hay otra forma, por ejemplo. Imagínate que ya estaba en el pallet, así como cuando estaba acá, miren. Cuando estaba aquí, más o menos. Cuando estaba aquí. Cuando ya estaba estampándolo. Y acá, imagínate, acá en este paso, donde todavía sigue húmedo, pero yo agarro mi estufa y comienzo a calentarlo, todo, hasta que cuando yo lo toque el adhesivo, yo toco el adhesivo y voy a sentir que está pegajoso y bien caliente, ¿eh? O sea, bien caliente, tiene que estar bien caliente. Coloco el foil encima
es otro método, ya tercer método, ¿ya? Coloco encima y agarro, por ejemplo, no sé, pues un trapo y lo presiono, así como hice al final, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Como está bien caliente el adhesivo, se va a agarrar, ¿no? Es otra forma, usando otros tipos de adhesivos. Y hay más, pero ya, eso es otra forma. Hay otra forma casera, por ejemplo, ya está así como ahora, coloco el foil encima y agarro mi plancha casera de la que tienes en tu casa y lo planchas, ¿no? Y se acabó, ¿no? Es otra forma. Pero también el problema que tiene el foil, ¿qué es? Que el foil se agarra de cualquier parte que haya tenido, por ejemplo, si acá, este adhesivo de acá quedó por casualidad, no sé, en mi mano y manché acá un poquito, el foil se va a quedar agarrado de esa mancha también. Entonces, ese es un punto clave que tienes que tener. Entonces, pero mira, yo tengo 5 colores acá de tintas y le voy a poner el foil, sí, se va a agarrar el foil de ahí. De la tinta que has agarrado, lo va a contaminar, se va a agarrar. Entonces, por eso es que tienes que usar, por ejemplo, en ese caso, tintas de repente al agua, ¿no? Por ejemplo, un discharge de repente. ¿Para qué? Para que no tenga de dónde agarrarse. Como la de descarga se agarra de la tela y deja un tacto cero, entonces no se va a agarrar de ahí. Pero del Plastisol sí se va a agarrar porque tiene PVC en su composición. ¿Te das cuenta? Entonces, hay varias formas. Había otra pregunta, creo, Manuel, ¿la otra cuál era? Del 3D, No, creo. La del 3D creo que hablaban dijeron, ¿no? de la Del emulsión proceso. 3D, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo se hace el proceso de emulsión 3D? Mira, hubiera sido bueno tenerlo a tiempo, pero más o menos es así. Eh, Acá en la pantalla que vemos aquí, en la pantalla que vemos en esta parte de acá, en estas pantallas de acá, esta es la malla y este es el marco, ¿no? Bueno, no está, pero acá, por ejemplo, ya supongamos que esto esté limpio todavía, sin emulsión. Entonces, tú lo que vas a hacer acá es darle una capa, por ejemplo, por el lado de impresión, por este lado. Le das, no sé, pues 10 pasadas. O sea, agarras tu emulsión en tu emulsionador y comienzas a pasarle 10 veces, y luego le das otras 10 pasadas por el lado del rasero, por donde pasa el rasero, por aquí. Entonces le das 10 pasadas de emulsión, todavía sin secar. ¿Para qué? Para que toda la emulsión se pase para este lado, ¿no? Entonces me va a dejar un acabado grueso de emulsión. Y después, incluso si yo veo que todavía le falta más, o sea, lo seco y vuelvo a dar, pero por este lado de acá, por la zona de impresión, le vuelvo a dar de repente 10 pasadas más, lo seco y le vuelvo a dar 10 pasadas más. ¿Para qué? Para que me dé un buen depósito. Pero ¿cómo te evitas todo eso? Usando una emulsión capilar. Una emulsión capilar ya viene como si fuera un vinil grueso y lo pegas nada más a la malla, lo pegas, le echas agua, se queda pegado y después lo insolas y te sale una matriz 3D. Es otra forma más rápida de hacer, pero cuesta más caro. Pero también tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, eso te puede costar $50 esa planchita de 40 por 50, pero en Estados Unidos el tiempo vale bastante. Entonces, como lo vas a hacer tan rápido, les conviene, pues. Es otro método. Voy a ver si subo un video de eso. Listo, Manuel. ¿Alguna pregunta más? Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer ahora porque con este video hemos terminado el webinar, ¿no? Por el momento no, pues, todo está ahí. Ya. Listo. Entonces, creo que si ya no hay más preguntas, que hubiera sido bueno, entonces lo vamos a tener que dejar ahí y terminamos. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes que han estado aquí presentes porque es difícil de repente, Profe, yo recién he ¿sabes? entrado, profe. Oh, qué lástima, Porque siempre Candiato. entra tarde. Sí, porque era la hora, pues a las 7. Como les digo, la hora es la hora y muchas veces decimos queremos capacitarnos, pero no nos damos el tiempo de tomarnos justamente una hora de repente para darnos una capacitación, pues, ¿no? Que en este caso es gratuita. Muchas veces asistimos a las capacitaciones cuando son pagadas, ¿no? Cuando son pagadas. Pero en este caso lo estamos haciendo gratuito para todos ustedes y también para los estudiantes de Senati. Me gustaría decirles solamente unas palabras más, por ejemplo, de la carrera de producción gráfica, porque a los que no conocen, porque me han preguntado a mí por interno, y me dijeron, ¿qué era producción gráfica? Producción gráfica, como les dije al inicio, engloba las 5 carreras en sí, o sea, desde la preprensa, la prensa y también agarramos postprensa también.
Por ejemplo, la parte de hacer el diseño, de hacer la separación de los colores, el ajustar la configuración de la computadora para poderlo imprimir, de la sublimación, flexografía, impresión digital, todos esos sistemas de impresión nosotros lo usamos allá en Senati en esta carrera de producción gráfica. Y justamente, Manuel, ¿cuándo es nuevamente, va a haber un examen de los inicios? No estoy al tanto, Paul, de eso. Ya, entonces no hay problema porque le podemos mandar la información, por eso le decíamos que dejen su información al link que le hemos mandado y nosotros le vamos a mandar cuando hay nuevamente inicios, porque ya va a iniciar y sería bueno que ustedes también se pongan a estudiar, pues, ¿no? Porque en este momento es el momento exacto para comenzar a capacitarse, ¿no? Muchos de ustedes son trabajadores de empresas y sería bueno que estén capacitados, ¿no? ¿Algunas palabras, Manuel, para terminar? Bueno, agradecerles por su asistencia, por su tiempo. A veces es difícil darse un espacio frente a una adversidad que uno está viviendo actualmente, pero para eso estamos. También invitarlo para la próxima semana, para los nuevos webinars. Y por favor, no olviden de escribir sus datos para poderle mandar el link del video y, y la presentación del PowerPoint para que tengan ustedes esa información a la mano y lo puedan utilizar en cualquier momento. Muy Sí, bien, gracias porque por todo. ahí Yamil dice que no podían entrar, pero bueno, no hay problema. Ya la presentación queda grabada, gracias al profesor Sarabia, y lo vamos a poder enviar el link, pues, ¿no? Para que lo puedan ver. Ujú. Listo. Entonces, Listo, Manuel, gracias a muchas todos gracias. y nos estamos despidiendo. Listo. Nos vemos a todos. Gracias, Alexander. Bye.